En la práctica, la mayoría de investigaciones penales contra servidores públicos no empiezan con un gran escándalo. Empiezan con tres cosas: un trámite mal documentado, un conflicto de intereses mal manejado o una contratación sin planeación. Hoy voy a explicar el método preventivo que uso para blindar decisiones públicas y reducir el riesgo penal. Lo que voy a compartir no es una teoría para un salón, es una ruta práctica, aplicable desde alcaldías, consejos, empresas sociales del Estado, institutos descentralizados, hasta supervisiones e interventorías. Primero, prevención penal. La prevención penal no es no firmar nada. Prevención penal es decidir bien, decidir dentro de las competencias y dejar evidencia verificable de por qué la decisión es legal, necesaria y transparente. La Fiscalía investiga hechos, pero el juez decide con pruebas. Por eso, la prevención real se hace con procedimientos y con soportes. Primera pregunta que debemos hacernos antes de cualquier acto administrativo: ¿tengo competencia para esto? ¿Y cuál es la finalidad pública concreta? Muchos procesos penales nacen cuando el servidor actúa por fuera del marco de sus competencias o usa una figura jurídica para un fin distinto. Si usted no puede explicar en 20 segundos, ¿esta decisión es necesaria para X servidor público en mi competencia Y con un fundamento en Z? Si no lo hace, usted está en una zona de riesgo. Y es que cuando no hay competencia clara, el acto puede terminar pareciendo una arbitrariedad. En contratación pública, la prevención penal empieza antes del contrato. Empieza en la planeación. ¿Qué es lo esencial? Que exista necesidad definida, estudios previos suficientes, soporte presupuestal, análisis de mercado cuando aplica y un proceso de selección acorde con el régimen. El error típico que se vuelve delito es saltarse lo esencial por un afán o por una presión política. El afán no es causal de justificación y la presión política tampoco lo es. Un ejemplo breve: una obra pública sin unos buenos estudios, después vendrían adiciones, sobrecostos, interventoría improvisada, y así termina el servidor dando explicaciones penales por decisiones que pudieron evitarse. Conflicto de interés. Aquí se caen muchos funcionarios correctos por falta de protocolo. Si existe vínculo familiar, económico, político o personal con un proponente, un contratista o un beneficiario, usted debe declararlo. Hay que exponer la situación, apartarse del asunto por el impedimento y, no menos importante, dejar trazabilidad escrita. El error común es: yo no firmé, solo recomendé. La recomendación desde el cargo también deja huella y puede comprometerlo. La ética sin soporte escrito no protege en un proceso penal. Custodia y control.
Si usted administra dinero, bienes, inventarios, incautaciones, subsidios, cajas menores o fondos de algún tipo, el blindaje penal está en 3 reglas. Separación de las funciones, conciliaciones y arqueos periódicos y una trazabilidad de cada movimiento. En peculados culposos o en apropiaciones, el patrón es casi siempre el mismo. No había control o el control era de papel. Un ejemplo breve. Cuando un bien público se pierde y nadie sabe quién tenía las llaves, nadie sabe quién autorizó, nadie sabe quién verificó, es aquí donde el riesgo penal se dispara. Otra cosa, el expediente. El servidor público se defiende con un expediente. Un expediente impecable tiene actos motivados, actas, correos institucionales y una ruta de aprobación clara. Lo que no está en el expediente, en un juicio, tiende a no existir. Y por eso la prevención penal es también una cultura documental. Si usted es alcalde, concejal, secretario, ordenador del gasto, gerente de una empresa social del Estado, supervisor o interventor y quiere hacer las cosas bien, mi recomendación profesional es simple. No improvise decisiones sin método preventivo. La buena fe es importante, pero en materia penal se exige, además, diligencia, soportes y trazabilidad. En el próximo capítulo vamos a profundizar en una herramienta concreta: el mapa de riesgos penales del cargo. Cómo identificar dónde están sus puntos críticos según su función y cómo construir un checklist operativo semanal. Soy Yesida Augusto Rodríguez Cruz, abogado especialista en ciencias penales, magíster en Derecho Público, y esta es nuestra serie Responsabilidad Penal del Servidor Público, claves y realidades.